Hermanos y hermanas, sean cordialmente bienvenidos a este devocional de libertad religiosa a efectuarse en la capilla de Bella Vista, Estaca, Sion, Panamá, Panamá. El elder Alan Walker, 70, autoridad general y miembro de la presidencia de área, quien preside, me ha solicitado que dirija este devocional. También queremos extenderle un cordial saludos a todas las estacas de Sion en Centroamérica que también están recibiendo esta señal por medio de Sudcat. En el estrado nos está acompañando en este momento la hermana Denise Limber y el hermano Gary Duxy en representación de BYU. La música será interpretada por el coro Ilumina el Mundo en el tema Amad a otros. Al piano tenemos al hermano Máximo Pereira y nos dirige la hermana Carmen Gaona. La primera oración será ofrecida por el presidente Jorge Amaya, presidente del Estaca Sion, Panamá. Posterior a la oración, vamos a pedir las palabras a la hermana Denise Limber y al hermano Gary Duxy. Finalizadas las palabras de ellos, vamos a entonar de pie todos el himno número 18. 18, oh Sion, santuario de libertad. Oh,
Nuestro bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la hermosa oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos para escuchar este importante tema. Gracias, Padre, por las bendiciones que recibimos de ti. Te agradecemos por el Evangelio, por Jesucristo, por su inmenso amor para con nosotros. Te rogamos, Padre, que nos puedas bendecir en este momento, para que podamos comprender la importancia de la libertad religiosa en nuestro país, en nuestra área especialmente. Guíanos siempre, y que nos ayudes en todo momento, Padre, y que tu amor y tu guía esté con todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, me siento agradecida y bendecida de tener la oportunidad de compartir mi mensaje y mi testimonio con ustedes. Al visitar a Centroamérica, siempre acuden a mi mente los pasajes del Libro de Mormón, que instruyen que Dios ha consagrado estas tierras para aquellos que la habiten, siempre y cuando ellos recuerden y honren a Dios, guarden sus mandamientos, los derechos y los privilegios que Él les ha dado. Al estudiar el Libro de Mormón, me hice recordar los eventos que tomaron lugar alrededor de 73 años antes de la venida de Cristo. En ese tiempo, ciertos pueblos nefitas, enojados por las enseñanzas de los profetas, habían abandonado la iglesia y siguieron a Amaliquía, que deseaba ser rey. Amaliquía era un hombre de sutiles artimañas y muchas palabras lisonjeras, e incitó a muchos a obrar en iniquidad. Su intención era destruir la iglesia y el fundamento de libertad que Dios les había concedido a los nefitas. Preocupados por la disensión de Amaliquía y sus seguidores, el capitán Moroni, el jefe de los ejércitos nefitas, rasgó su túnica y con ella creó el estandarte de libertad, en el cual inscribió: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Moroni oró con fervor para que Dios favoreciera y protegiera esta tierra de libertad. Luego, ondeando ese estandarte, el capitán Moroni fue entre el pueblo clamando en alta voz: «He aquí, todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio que mantendrán sus derechos y su religión, para que el Señor Dios los bendiga». La gente aceptó esa invitación, entraron en un convenio con Dios y lucharon por su libertad contra los que habían seguido a Amaliquía. Tras la batalla, el capitán Moroni hizo que aquel estandarte de libertad se enarbolara sobre todas las torres nefitas, como recordatorio al pueblo del convenio que habían efectuado con Dios. De manera similar, los profetas y apóstoles hoy alzan sus voces más y más para advertirnos sobre la erosión de la libertad de conciencia y creencia, que son el fundamento de la libertad que Dios nos ha concedido. Nuestros líderes nos llaman, nos piden que nos esforcemos y que para proteger estos derechos fundamentales sin demora. Entre los años 2009 y 2019 actual, miembros de la primera presidencia, del Quórum de los 12 Apóstoles y otras autoridades generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han hablado de la libertad religiosa con una frecuencia y claridad sin precedente. Muchos de estos discursos han sido dirigidos a la Iglesia, pero muchos más se han dado en entornos gubernamentales, interreligiosos, profesionales y universitarios. Durante esta década, las autoridades generales hablaron en muchas partes del mundo sobre la importancia de defender la libertad religiosa. La frecuencia de esos mensajes denota la importancia que nuestros líderes dan a ese tema. ¿Qué significa la libertad religiosa y por qué importa? Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, la libertad religiosa es mucho más que un derecho reconocido por las constituciones de nuestros países o por las convenciones y tratados internacionales. Es una doctrina central a nuestra fe
y consiste en el privilegio sagrado de creer y actuar según nuestra propia elección, de definirnos a nosotros mismos y a luego vivir de conformidad con los dictados de nuestra conciencia, respetando a su vez los derechos de los demás. En una conferencia general, el elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó: como predijeron los profetas acerca de estos últimos días, muchos están confundidos en cuanto a quiénes somos y qué es lo que queremos. Algunos son calumniadores y aborrecedores de lo bueno. Otros a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz. Los que nos rodean deciden cómo responder a nuestras creencias. No debemos olvidar que el albedrío moral es una parte esencial del plan de Dios para todos sus hijos. Elder Hales continuó: al caminar por el sendero de la libertad espiritual, debemos entender que el uso fiel de nuestro albedrío depende de que tengamos o no libertad religiosa. Ya sabemos que Satanás no desea que la tengamos. Él intentó destruir el albedrío moral en los cielos, y ahora en la tierra está oponiéndose y diseminando confusión implacable acerca de la libertad religiosa y socavándola, algo que es tan esencial para nuestra vida espiritual y nuestra propia salvación. Elder Hales identificó 4 piedras angulares de la libertad religiosa que, como santos de los últimos días, debemos proteger y de las cuales dependemos. Estas son la libertad de creer, de compartir, de organizar y de vivir. La primera piedra angular, la libertad de creer. Nadie debe tener que soportar críticas, persecuciones ni ataques debido a lo que crea en cuanto a Dios, dijo Elder Hales. En la Universidad Brigham Young, Elder Ronald A. Rasband advirtió que algunos dirán que ciertas creencias nuestras no son aceptables porque no son populares, pero recordó a la audiencia que la causa de la guerra de los cielos fue el albedrío, y es una violación de ese albedrío el forzarlos a traicionar su conciencia porque su punto de vista no coincida con el de la opinión general. Nuestros países están inmersos en debates sobre el matrimonio, la familia, la conciencia individual, los derechos colectivos y la libertad religiosa en la sociedad. En una rueda de prensa en enero del 2015, la hermana Neil Marriott comentó: estos debates tienen que ver con cómo la sociedad afirmará los derechos de algunos sin menoscabar los de los demás. El resultado final de estos debates influirá en gran medida si millones de personas de orígenes, puntos de vista y valores distintos podrán convivir en relativa armonía. El elder Jeffrey R. Holland añadió: debemos encontrar maneras de demostrar respeto por otras personas cuyas conductas, valores y creencias son diferentes a las nuestras, sin nunca ser obligados a negar o abandonar nuestras propias creencias, valores y conductas en el proceso. Aunque en esa rueda de prensa los líderes se dirigían principalmente al público estadounidense, sus mensajes también tienen relevancia para los millones de miembros de la Iglesia en todo el mundo, muchos de los cuales afrontan y confrontan los mismos problemas que la Iglesia está afrontando en los Estados Unidos. La segunda piedra angular, la libertad de compartir. Elder Hales enseñó que la segunda piedra angular de la libertad religiosa consiste de compartir nuestra fe y creencias con los demás. Dijo: el Señor nos manda: ¿enseñaréis el Evangelio a vuestros hijos estando en vuestra casa? Y a sus discípulos le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como iglesia y pueblo dedicado a la obra misional, es esencial que tengamos la libertad de compartir nuestras creencias en la familia, en nuestros vecindarios y comunidades y por todo el mundo. La tercera piedra angular, la libertad de organizar.
La tercera piedra angular de la libertad religiosa consiste de la libertad de reunirnos en comunidades de fe y organizar iglesias u otras organizaciones religiosas en las que podamos adorar a Dios y servir al prójimo. Elder Jeffrey Holland explicó que esto incluye el derecho de individuos y comunidades religiosas a obrar de acuerdo con los dictados de su fe, e enseñar sus creencias desde el púlpito y en los salones de clases de la iglesia, a compartir sus puntos de vista de manera pública y abierta, y a seleccionar a sus líderes y ministrar libremente a sus miembros. La cuarta piedra angular es la libertad de vivir. Esta libertad tiene que ver con el derecho de ejercer nuestra fe, no solo en el hogar y en la capilla, sino también en lugares públicos. Elder Rasman enseñó: tal vez tengan dificultad de comprender la función que tiene la religión en la sociedad, la política y las cuestiones civiles. Quizás se pregunten, ¿por qué hay grupos religiosos que toman parte en la política? Y hasta desconfíen de las intenciones de personas religiosas cuando lo hacen. La voz colectiva de los grupos que consideran que la religión no debería desempeñar un papel en la deliberación política ha acrecentado en los últimos años. La oportunidad de participar en el proceso político es un privilegio que se da al pueblo de la mayoría de las naciones. Las leyes y la legislación tienen una función educativa importante para la formación de la cultura social y cultural y moral. Es preciso que todo miembro de la sociedad tome parte activa en el diálogo cívico que contribuye a establecer las leyes y legislación que sean justas para todos. En 2 Nefi leemos: por tanto, ha dicho Dios, por las palabras de 3 estableceré mi palabra. No obstante, Dios envía más testigos y confirma todas sus palabras. El Señor nos ha dado las palabras de muchos testigos, y ellos hablan de forma clara. Al igual que el capitán Moroni, ellos claman: he aquí, todos los que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio que mantendrán sus derechos y su religión, para que el Señor Dios los bendiga. Elder Oaks urge que nos involucremos en esta causa, diciendo: todos, desde niños hasta profesionales, madres, padres, amigos y vecinos, pueden y deben entender lo que es la libertad religiosa y por qué es importante. Ahora es el momento de comprometernos a defender esta apreciada libertad religiosa y el derecho a creer, a compartir, a organizar y a vivir nuestra fe. Testifico que esta es la Iglesia de Jesucristo, que ha sido restaurada en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Testifico también de la inspiración que nuestros líderes reciben de nuestro Padre Celestial para guiarnos y prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Uno mi testimonio al de ellos sobre la verdad e importancia de estas cosas, y lo digo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un placer para mí, una bendición, estar con ustedes y poder añadir mi testimonio sobre la libertad religiosa. Puede parecer un poco curioso testificar sobre un concepto que a veces pensamos que es algo cívico, algo del Estado, algo del gobierno. Pero de veras la libertad religiosa es un principio de la religión. De hecho, como mencionó y nos enseñó muy bien la hermana Lindberg, es un legado que tenemos de nuestro Salvador Jesucristo, quien hizo posible nuestra habilidad de escoger entre el bien y el mal
y no sufrir las consecuencias de nuestros errores si es que tenemos fe y nos arrepentimos. Esos preceptos de la doctrina de Cristo hacen posible nuestro albedrío, hacen posible que nosotros escojamos y que podamos ejercer la fe eligiendo el bien en vez del mal. Es muy importante, y no tan solo para nosotros, sino para nuestros hermanos de otras religiones, de otras tradiciones alrededor del mundo. En cierto sentido, la libertad religiosa, tal como fue una cosa del concilio en los cielos y la guerra de los cielos en la vida premortal, que fue una cosa para todos los hijos de nuestro Padre Celestial, así también ahora, actualmente, aquí en la tierra. Es algo que compartimos con todos nuestros hermanos, sean del credo, de la religión que sean. La libertad religiosa pertenece a todos los hijos de Dios. Hace muchos años, yo conocí a una joven adulta soltera, miembro de la iglesia en Rusia. Esto hace muchos años. Ella me contó un detalle interesante sobre su infancia en la Unión Soviética, donde la libertad religiosa era bastante limitada. Explicó que como niña no tenía ni la menor idea sobre la religión. Nunca le habían enseñado de Dios, no tenía ningún concepto de un ser supremo o del propósito de la vida, el Evangelio, los mandamientos o la posibilidad de una vida después de la muerte. Sus papás no le enseñaron nada porque tenían miedo. Tenían miedo a las autoridades, lo que podría suceder si su hija creía y hablaba entonces en la escuela. Pensarían, bueno, ¿qué está pasando en esa casa? Vamos a investigar. La única memoria que tenía esta joven como niña de alguna cosa relacionada con la religión fue esto. Una vez había observado a su abuela a través de la puerta entreabierta. La abuela estaba de rodillas al lado de su cama, con los ojos cerrados y hablando en voz baja. La niña se extrañó mucho. Curiosa y preocupada, le preguntó a su mamá, ¿qué hacía la abuela? La mamá se asustó y le contestó, no es nada, mi hija, no te preocupes, pero ten cuidado para no decir nada de esto a nadie. No queremos causar problemas para la abuela. En adelante, los papás se aseguraron de que la puerta de la recámara de la abuela estuviera cerrada cuando la abuela estaba orando, porque temían lo que podría suceder si se enterara la policía secreta. Esta experiencia que me contó la joven rusa me recuerda de otra historia, en que por temor a las autoridades las personas no pudieron orar. Ustedes se acuerdan también. El libro de Mormón nos cuenta que Amulón y los sacerdotes inicuos del rey Noé pusieron cargas sobre los hombres de Alma y su pueblo. Les impusieron muchas cargas, los esclavizaron y los maltrataron sobremanera por causa de su religión. Dice la Escritura, fueron tan grandes las aflicciones del pueblo de Alma que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Viendo esto, Amulón les mandó que cesaran sus clamores y les puso guardias para vigilarlos a fin de que al que descubriesen invocando a Dios fuese muerto. Alma y su pueblo únicamente podían elevar a Dios silenciosamente los pensamientos de su corazón. Sin embargo, Dios entendió sus pensamientos y alivió sus cargas, eventualmente librándolos milagrosamente del cautiverio y llevándolos a salvo a Zarahemla. ¿Se acuerdan de esa historia que nos enseña algo muy importante sobre la fe? Aún sin la libertad, hicieron todo lo que pudieron y así lograron las bendiciones, porque Dios cumple sus promesas. Había hecho convenio con ellos y cumplió su convenio. Tal vez pensemos que este género de persecución religiosa no pasaría en nuestros tiempos.
pero les voy a compartir algunas informaciones sobre esto. Según un estudio riguroso, se calcula que 6,5 mil millones de personas, o sea, 85% de la población del mundo, 85%, vive en países con altos o muy altos niveles de restricción con respecto a la religión. La Organización de las Naciones Unidas informa que actualmente hay casi 71 millones de personas refugiadas o desplazadas mundialmente. Es decir, más personas desplazadas que en cualquier otro momento en la historia. Hoy. Muchas veces nos olvidamos de estos problemas que existen, porque la mayoría están lejos de nosotros. Estas personas desplazadas y refugiadas sin casa, que han tenido que huir a la fuerza por una variedad de razones, pero muchos, especialmente en Asia y el Medio Oriente, son desplazados por causa de la persecución religiosa. El mundo está viviendo momentos difíciles. Nos acordamos de lo que el Señor reveló a José Smith hace muchos años, cuando dijo: todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo el pueblo. Recordemos nuestra propia historia como iglesia. A partir de la primera visión en adelante, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han sido perseguidos. En el siglo XIX fueron corridos de Nueva York a Ohio, entonces de Ohio a Missouri, donde después de pocos años muchos fueron matados y miles fueron expulsados de sus casas, so pena de muerte, por el gobernador de Missouri, y desterrados a Illinois. Fue allí en Illinois que disfrutaron de unos pocos años de paz, que les dio tiempo para construir un templo en la ciudad de Nauvoo. Pero pronto los enemigos de la iglesia los amenazaron otra vez. Fueron muertos el profeta José Smith y su hermano Hiram. Los echaron a los santos de Nauvoo en Illinois, y los santos finalmente hicieron un éxodo incomparable de miles de kilómetros de distancia tras la gran llanura de Estados Unidos a un desierto despoblado en las montañas de Utah, en donde ahora tenemos la sede de la iglesia. E hicieron al desierto brotar con flores. Fue allí en el desierto que solos los santos encontraron algo de paz y libertad para adorar a Dios de acuerdo con su propia conciencia. Pero con el tiempo la persecución empezó otra vez, sin contarles más detalles de lo que pasó después de su llegada al valle del lago Salado y a Utah. Les pasaron muchas dificultades con el gobierno por causa de sus creencias, o sea, que no se les concedió la libertad religiosa. Pero sin contar esos detalles, basta decir que la persecución ha acompañado frecuentemente a los miembros de la Iglesia de Jesucristo durante gran parte de su historia. ¿Pueden comprender, hermanas y hermanos, parte de la razón por la cual nos importa tanto la libertad religiosa? Nuestros antecesores han pasado por tantas aflicciones por causa de la persecución y se han mudado tantas veces en busca de la libertad religiosa, que podemos decir sin exagerar que el amor por la libertad religiosa es un legado de los santos de los últimos días. Es parte de nuestra ADN como miembros de la iglesia. Hoy en día, los grandes sufrimientos, asesinos y destierros de antaño nos parecen distantes. Espero que nunca más tengamos que sufrir en esa manera antes de la venida del Señor. Sin embargo, estamos escuchando la voz de los profetas, la voz de amonestación que está sonando con más frecuencia en nuestros días sobre la libertad religiosa. Es el deber de los profetas y apóstoles del Señor en todas las épocas amonestar al pueblo de los peligros que ven por delante.
En el Antiguo Testamento se habla de que los israelitas construyeron atalayas o torres cerca de sus poblados en las que colocaron guardias. Desde esas torres, los guardias podían ver a gran distancia si el enemigo se acercaba, y sonaron la alarma para preparar a la gente para el ataque. Los apóstoles de hoy son como los guardias en las atalayas. Ven que están viendo que los problemas se nos acercan y nos guían cómo prepararnos. Muchos hermanos han hablado, muchos de las autoridades generales han hablado sobre la importancia de resguardar la libertad religiosa. Yo hice un cálculo hace unos años. Yo regresé de una misión en el 2009 y empecé a estaba escuchando esos discursos e hice un cálculo de los discursos sobre la libertad religiosa por los hermanos autoridades generales, y dejé de contar el número, pero allí por 2017 habían hablado, que sabía yo, habían hablado más de 50 veces en varios lugares, muchas veces en lugares cívicos como en los congresos, las asambleas, en las universidades, no siempre a los miembros de la iglesia, pero están advirtiéndonos los profetas y apóstoles modernos sobre los problemas que pueden pasar con la libertad religiosa. Como ha dicho la hermana Lindbergh también muy bien, muchos discursos. Incluso la semana pasada, el de Quentin Cook dio una conferencia magisterial en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, explicando la importancia de conservar la libertad religiosa y otros derechos fundamentales para salvaguardar nuestra sociedad. ¿Qué cosas nos están advirtiendo los apóstoles y profetas respecto a la libertad religiosa? Bueno, no tanto en cuanto a la violencia y persecución física que podrían sobrevenirnos en el corto plazo, sino más bien nos hablan de una erosión de la libertad religiosa que sutilmente está ocurriendo a nuestro alrededor sin que la gente se dé cuenta. Esa erosión poco a poco está quitando el lugar fundamental de la fe en la vida de las personas y de la sociedad, con el resultado de que la sociedad llega a ser cada vez más sin respeto por la religión, por las personas con creencias y por los valores enseñados por la religión que han sido el fundamento de una sociedad estable, de familias y de la libertad durante milenios. Pero ¿qué de las Américas? Estamos mucho mejor, ¿no es así?, que nuestros hermanos en algunas otras partes del mundo. Así es, hemos sido muy bendecidos en las Américas. Personalmente lo veo como el cumplimiento de las promesas en el libro de Mormón, de que Dios nos va a cuidar y nos va a conservar la libertad si obedecemos los mandamientos. El problema ocurre cuando la mayoría no obedece los mandamientos. En las Américas, como dije, hemos sido muy bendecidos con la libertad religiosa básica por muchos años. Sin embargo, los estudios demuestran que en el horizonte hay nubes que se están formando y que viene una tormenta y que debemos prevenir y prepararnos, cerrar las ventanas y preparar nuestras casas, e incluso debemos guardar a nuestros rebaños y a nuestras familias y juntarnos para protegernos. Porque los estudios ya están demostrando que hay aunque haya muy poca violencia relacionada con la religión en nuestros países, y aunque gocemos de mucha diversidad de confesiones en las Américas sin ocasionar grandes roces sociales, sin embargo, los estudios demuestran una preocupante tendencia. En un informe de mayo de este año, la Organización de Naciones Unidas notó con preocupación que 74%
de los países en las Américas han experimentado aumentos fuertes en las restricciones de los gobiernos que los gobiernos han impuesto sobre la libertad religiosa. Aun si las Américas siguen en el rango mejor en cuanto a la libertad religiosa, en comparación con las otras áreas del mundo, hay problemas y nosotros estamos viendo una baja que está ocurriendo más rápido que en otros lugares. Dirían muchos críticos, ¿pero qué pasa? Tú puedes creer lo que quieras. ¿En qué sentido está siendo amenazada la libertad religiosa? Vas a la iglesia, oras, haces lo que quieras en cuanto a la religión. No hay problema. Bueno, la respuesta es que en nuestros países la erosión de la libertad religiosa es más sutil, pero es real. Les comparto parte de un discurso que realmente es una profecía moderna pronunciada por el elder Neil A. Maxwell del Quórum de los 12 Apóstoles en el año 1978, es decir, hace más de 40 años atrás. En ese entonces nadie se imaginaba lo que estamos empezando a ver hoy. Esto es lo que dijo el apóstol, el elder Maxwell. Cito: estamos entrando ahora en una época de fuertes ironías. Citemos solamente una de estas ironías, la cual está todavía en su infancia. Veremos en nuestros tiempos un esfuerzo máximo, aunque indirecto, por establecer la no religión como la confesión del Estado. Es en realidad una nueva forma de paganismo. Hermanos y hermanas, la no religión como confesión del Estado sería la peor de las combinaciones. Su ortodoxia sería insistente y sus inquisidores serían inevitables. Sus ministros pagados serían increíblemente numerosos. Fin de la cita. En otra ocasión, en el mismo mes que pronunció ese discurso, dijo, cito: cuando la creencia en Dios disminuye, aumenta el número de personas que pretenden jugar el papel de Dios, creyéndose los supervisores de la sociedad. Tales supervisores niegan la existencia de normas divinas, pero insisten muy en serio en imponer sus propias normas sobre la sociedad. Fin de la cita. Yo creo que hemos visto eso, porque en nuestra sociedad cada vez más estamos viendo que está creciendo una especie de, voy a decir, secularismo o laicismo más bien, en que las personas dicen que hay que quitar la religión del ámbito público y no hay que referirse a valores enseñados por la religión al discutir las cosas del Estado, las cosas de la sociedad, las cosas de las escuelas. Sin embargo, son esos valores los que han unido nuestra sociedad y la han hecho estable y fuerte. El elder Lance B. Wickman, asesor jurídico de la Iglesia y autoridad general emérito, ha enseñado, cito: es fácil para los comentaristas descartar como exageradas las preocupaciones respecto a la libertad religiosa. En fin, nadie ha revocado la Constitución ni los instrumentos de derechos humanos que citan la libertad religiosa, pero no hay que confundirse. Las actuales amenazas a la libertad religiosa son muy reales y están aumentando rápidamente. El ámbito para la manifestación libre y abierta de la religión se va reduciendo a medida que la sociedad se vuelva más apática hacia la religión y los gobiernos impongan valores seculares en asuntos anteriormente considerados de elección privada. Bueno, sigo con mucha esperanza, porque en las Américas sí gozamos de más libertad religiosa, pero debemos tener cuidado. Las nubes están en el horizonte. Se está formando una tormenta.
Y partes de esa tormenta ya se están experimentando, por ejemplo, en mi país. Creo que tal vez menos en sus países de aquí, de Centroamérica y Panamá, pero las nubes están en el horizonte y tenemos que tener cuidado. El valor de la religión es grande, tanto para nuestros hermanos que no son de nuestra fe, como para nosotros. El valor de la religión es grande. Ha motivado muchos de los avances en la cultura, en la sociedad, ha conservado la libertad, es la base de una sociedad democrática, pluralista, pacífica y estable. La religión y el valor de la religión y la ética que nos enseña es muy importante. Para terminar, doy mi testimonio de que Dios vive y cumple sus promesas. Tenemos la gran bendición de saber que hemos hecho un convenio con Él. Doy mi testimonio del Salvador Jesucristo, quien hizo posible nuestra libertad. Es el autor de nuestra libertad. Por causa de Él somos libres para escoger la vida eterna y la felicidad, o escoger la muerte y llegar a ser miserables como el enemigo de nuestras almas. Somos libres. Dios cumple sus promesas. Nos puede librar de toda maldad y lo hará a medida que guardemos los mandamientos y sigamos fieles en el camino de los convenios y hagamos nuestra parte por conservar la libertad. Dejo este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Muy bien, continuando con la agenda, queremos agradecer a la hermana Limber y al hermano Doxy. Ha sido muy enriquecedor escucharles sobre el tema de libertad religiosa y ser nutridos y ampliar nuestras mentes. Antes de finalizar, también queremos agradecer a todos los que han hecho posible este devocional. Agradecer a Publishing del área por la señal, al centro de servicios, a los líderes del sacerdocio que han hecho posible las flores y todos los acomodadores. También nos sentimos muy complacidos por el coro Ilumina el Mundo, por todo lo que han hecho y seguirán haciendo por nosotros. También queremos reconocer que hay otros representantes aquí de BYU que están acompañando. También Departamento Legal nos acompaña, Asuntos Públicos. Es grato reconocer, y el presidente de misión también y su querida esposa que nos acompañan aquí. Nos sentimos muy complacidos en este momento. También nos sentimos muy agradecidos porque ahora nuestro siguiente discursante es el elder Alan Walker y debemos agradecerle el estar aquí. Quiero que sepan que hace unas horas estaba en Honduras y ahora está con nosotros aquí, y esas habilidades de la presidencia aérea son muy buenas por teletransportarse tan rápidamente y estar con nosotros. Y ahora en la noche se teletransporta hacia el hotel, ¿verdad? Entonces, pero vamos a disfrutar de las palabras del elder Alan Walker. El coro va a finalizar con el himno Soy un hijo de Dios. La oración final será dada por el presidente Eileen Gutiérrez de la Estaca Sion Arreján. A todos ustedes, muchas gracias y feliz noches. Muchas gracias, elder Ruiz. La verdad que todos estamos esperando la teletransportación, pero por lo pronto hacemos lo que se puede, con la ayuda de los cielos, por supuesto. Me siento muy agradecido por estar con ustedes, hermanos y hermanas, y muy agradecido por tener con nosotros a la hermana Lindberg y el hermano Doxy, ya que ellos son expertos en el tema de esta noche y han venido desde Provo, Utah, desde la Universidad de Brigham Young, para poder estar unos días en el área completa de Centroamérica, en varios de los países, haciendo muchas reuniones importantes, y hoy aprovechando a tener este devocional con miembros de la iglesia. Hemos así escuchado lo que es la libertad religiosa, cómo la entendemos, cómo se define, y hemos escuchado también el por qué está en riesgo la libertad religiosa, que es muy importante entender, es muy importante discernir para ver dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer al respecto. A mí me gustaría hablar en los próximos minutos acerca de qué podemos hacer nosotros como miembros de la Iglesia, como discípulos de Cristo, para proteger la libertad religiosa. Hoy tenemos la bendición de vivir en países libres como Panamá y los otros 6 países del área de Centroamérica. En los 7 países del área gozamos de libertad religiosa para poder reunirnos, para poder adorar en nuestras reuniones y para poder llevar a cabo las obras del Evangelio, el poder ministrarnos unos a otros, aún el predicar el Evangelio. Estas son posibilidades que tenemos hoy gracias a la libertad religiosa, pero tenemos que tener mucho cuidado, como nos dijo el hermano Doxy, porque hay nubes en el horizonte, siempre las hay, y el adversario, cuyas artimañas son muy astutas, busca, primero, antes de eliminar nuestra libertad, busca limitarla. Y a veces se limita de maneras muy sutiles, que damos cosas por sentado y no llegamos a ver el riesgo que se acerca. Entonces, como miembros de la Iglesia, tenemos que estar anhelosamente consagrados a las causas del Evangelio y ser buenos discípulos de Jesucristo, verdaderos discípulos de Jesucristo, para que se reconozcan nuestras buenas obras y que nuestras obras sean un testimonio
a todos los que están a nuestro alrededor en la sociedad, para que se unan a nosotros y que como coalición podamos influir en nuestros gobiernos para que preserven las libertades, especialmente la religiosa. Me encantó cómo el coro abrió esta reunión con sus dones. Qué hermoso coro tenemos en esta tarde con nosotros. Ya quiero decir amén y escucharles nuevamente. Pero empezaron con un himno que creo que define de manera excelente qué podemos hacer para preservar la libertad religiosa. Entonaron amad a otros y nos recordaron del mandamiento que Cristo enfatizó durante su ministerio. Como os he amado, amad a otros. Un nuevo mandamiento, amad a otros. Por esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Creo que con esto se puede resumir todo, ya que cuando nos amamos unos a otros, aún aquellos que difieren de nuestras opiniones y de nuestras creencias, cuando realmente amamos a todos como discípulos de Cristo, estamos asegurando el respeto y el reconocimiento de los que nos rodean. Ahora, en las Escrituras tenemos definiciones de nuestras creencias, aún de nuestras creencias políticas. Es interesante porque la Iglesia es neutral en todo lo que a lo político se refiere. Eso quiere decir que la Iglesia no apoya ningún partido político y se mantiene neutral en ese aspecto. No obstante, las Escrituras nos enseñan en cuanto a nuestras creencias. Y algunas de estas creencias que tienen que ver con aquellos a quienes sostenemos y apoyamos, incluyendo nuestros líderes cívicos. Entonces, en Doctrinas y Convenios, leemos lo siguiente. Dice, creemos que ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia. Creemos que todo gobierno necesariamente requiere funcionarios y magistrados civiles para poner en vigor las leyes de ese gobierno y que se debe buscar y sostener a quienes administren la ley con equidad y justicia. Esto es parte de nuestras creencias como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Debemos buscar y sostener a quienes administran las leyes con equidad y justicia. Continúa diciendo Doctrinas y Convenios, creemos que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él y ante Él solamente por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás. Pero no creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir, prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres, ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada. Que el magistrado civil debe registrar el crimen, pero nunca dominar la conciencia. Debe castigar el delito, pero nunca suprimir la libertad del alma. Estas declaraciones que encontramos en la sección 134 de Doctrinas y Convenios son fundamentales en nuestras creencias como miembros de la Iglesia y nos orientan en cuanto a cómo debemos nosotros involucrarnos, cómo debemos sostener y apoyar a nuestros líderes, aún los líderes del gobierno. Nuevamente, no nos indica un partido, pero nos indica principios por los cuales debemos regirnos. Bien, en artículos de fe también tenemos orientación al respecto. El artículo de fe 11 dice, reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como
donde o lo que deseen. Entonces, siguiendo estos principios, hermanos, nosotros en nuestro comportamiento como ciudadanos y en nuestro servicio como miembros de la Iglesia, debemos reflejar este respeto que tenemos en nuestras creencias y en nuestros artículos de fe. Dijo el hermano Doxy que el elder Cook recientemente, hace 4 días atrás, habló en la Universidad de Oxford sobre este tema. Los miembros del Quórum de los 12 viajan por todo el mundo hablando sobre la libertad religiosa y promoviendo sus principios. En esta reunión que tuvo en Oxford el elder Cook, dijo lo siguiente. Dijo, a medida que otros ven la bondad de individuos y familias, bondad firmemente fundada en la fe, ellos serán mucho más probables que defiendan las libertades religiosas que nos permiten ser quienes somos. Aquellos que se sienten responsables ante Dios tienen la responsabilidad de vivir vidas de servicio a Dios y a su prójimo, de obedecer la ley y de ser buenos ciudadanos, buenos vecinos y buenos amigos en todo lo que hagamos. Al hacer esto, los ciudadanos comunes y los oficiales del gobierno serán mucho más propensos y mucho más inclinados a poner el valor de la religión y el respeto de principios básicos que nos permiten vivir nuestra religión libremente. Esto fue muy reciente. Entonces, tenemos muchas palabras de líderes de la antigüedad, profetas, que leemos en las Escrituras, pero también profetas, videntes y reveladores modernos que nos enseñan estos principios sobre preservar la libertad religiosa. El elder Dallin H. Oaks, el presidente Oaks, ha sido uno de los que ha hablado mucho del tema de la libertad religiosa. Y él dio un discurso en octubre del 2014 que creo que es una guía muy clara, excepcional, acerca de cómo podemos nosotros, como miembros de la Iglesia, defender la libertad religiosa. Él en su discurso dijo, el discurso se llama Amar a otros y vivir con las diferencias. Y dijo, sobre el tema del diálogo público, todos debemos seguir las enseñanzas del Evangelio de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de civismo. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicaciones relacionadas con temas polémicos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestras posturas y al ejercer nuestra influencia. Al hacerlo, pedimos que los demás no se sientan ofendidos por nuestras sinceras creencias religiosas y el libre ejercicio de nuestra religión. Exhortamos a todos para que pongamos en práctica la regla de oro del Salvador. Las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando nuestras posturas no sean convincentes ante la oposición, debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía con nuestros adversarios. En cualquier caso, debemos ser personas de buena voluntad hacia todos, rechazando la persecución en cualquiera de sus formas, incluyendo la persecución basada en raza, origen étnico, creencias religiosas o incredulidad, y diferencias en la orientación sexual. Entonces aprendemos, por ejemplo, de este discurso de Oaks, la importancia de ser amorosos, de ser respetuosos,
de practicar civismo en nuestra sociedad, de aún con aquellos que difieren en sus opiniones, aún en temas de polémica, debemos ser gentiles, bondadosos y, como fue la enseñanza del Salvador, de amar a todos. Recientemente el presidente Ballard, presidente del Quórum de los 12, de hecho el domingo pasado, tuvo una reunión en Estados Unidos con 12.000 miembros en el estado de Massachusetts. Y la invitación central de su mensaje fue invitar a los santos de los últimos días a orar por los gobernantes de su país. Y creo que esto es un ejemplo para todos nosotros. Como miembros de la Iglesia, donde quiera que estemos, debemos orar por los gobernantes de nuestro país. Debemos ejercer el derecho de votar y escoger buenos gobernantes y hacer lo mejor que podamos. Y si no hay hombres o mujeres como Capitán Moroni, tan puros, tan rectos, tan perfectos como fue el Capitán Moroni, que pudo levantar el estandarte de la verdad con tanto ahínco, aun cuando no los haya, debemos buscar los mejores que podamos escoger y ejercer nuestro derecho a votar. Una vez escogidos, debemos sostenerlos siempre que defiendan nuestras libertades. El orar por nuestros gobernantes, creo que esta invitación del presidente Ballard es una que haríamos bien en poner en práctica en los 7 países del área de Centroamérica. Las Escrituras enseñan que el diablo es el padre de la contención y, opuestamente, nuestro Salvador Jesucristo es el príncipe de paz. Nosotros somos discípulos de Jesucristo, hermanos y hermanas, por lo cual tenemos que seguir al príncipe de paz, seguir su ejemplo, y como sus discípulos y sus ministros, debemos ser pacíficos en toda circunstancia y en toda ocasión, y demostrar amor sincero por todas las personas. Me encantan Doctrinas y Convenios cómo define esto, al decir: vuestra predicación, la voz de amonestación, que sea a cada hombre, a su vecino, con mansedumbre y con humildad. Esta palabras del Señor, a predicar con mansedumbre y con humildad, es algo que va de la mano con el ser los pacíficos seguidores de Cristo. En otro versículo nos enseña diciendo: tú declararás gozosas nuevas. Esto fue a Martin Harris, pero se aplica a nosotros a medida que magnificamos nuestros llamamientos y responsabilidades en la Iglesia. El Señor dijo: tú declararás gozosas nuevas y lo harás con toda humildad, confiando en mí, no denigrando a los que denigran. Entonces no estamos para ojo por ojo y diente por diente. Estamos para poner la otra mejilla cada vez que nos falten el respeto, cada vez que entre la contención, tenemos que eliminarla con una actitud de humildad, de mansedumbre y nunca denigrando a los demás. Creo que un versículo que resume muy bien el camino que debemos seguir como discípulos de Cristo es la invitación del profeta Nefi en sus últimos respiros de vida, en sus últimos días. Él nos invitó a seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Es mi ruego, hermanos y hermanas, que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo, que amemos a todos por igual, que seamos firmes en nuestras creencias y defendamos nuestras creencias, pero que lo hagamos con amor y lo hagamos con bondad. El Salvador Jesucristo fue y es el mejor ejemplo de esto. En ocasiones, por ejemplo, cuando los fariseos y saduceos trataron de
tenderle una trampa con astucia, con artimañas, y presentaron ante él a la mujer adúltera. Entonces él fue firme, pero amoroso al mismo tiempo. Y los fariseos, ante su hipocresía, se sintieron avergonzados y se fueron. Y quedó Jesucristo con la mujer. Y Jesucristo no le dijo, no fue tan suave decirle, bueno, no importa, lo que has hecho, ve y sigue en tu camino. Él fue claro y firme con ella. Y le dijo, no peques más, pero con amor y con bondad. Si seguimos su ejemplo, hermanos y hermanas, si somos firmes en nuestras creencias, pero buscamos ser amorosos y bondadosos con todos, estaremos siempre en camino firme y sólido. Votemos por aquellos que sean los mejores gobernantes. Oremos por nuestros gobernantes para que preserven nuestras libertades. Vivamos con tolerancia y con respeto hacia todos. Y decidamos ser un estandarte para las naciones. Levantémonos y brillemos para ser un estandarte. Ese es mi ruego. Que el Señor nos bendiga en estas hermosas oportunidades, en esta hermosa época en que vivimos, en estas hermosas 7 naciones del mundo, donde gozamos de libertades que mucho deseamos preservar. Les comparto mi testimonio de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia de Dios sobre la tierra. Es su reino. Somos su pueblo, el pueblo del convenio. Somos el equipo ganador, hermanos y hermanas. Pase lo que pase, sabemos que estamos en el equipo ganador, que ninguna mano impía puede detener el progreso de esta obra hasta que Jehová mismo declare que la obra ha terminado. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Queremos dar gracias por la bendición de vida que nos concedes el día de hoy a todos los que estamos presentes aquí en esta reunión. Gracias, Padre, te damos por la gran bendición de contar con un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Agradecemos por su ejemplo perfecto, sus enseñanzas y también por el Evangelio el cual nosotros conocemos. Damos gracias en esta noche por el conocimiento que se nos ha dado para poder trabajar juntos como país, como área, para poder ser precursores y defensores de la libertad religiosa, y que de esa manera el Evangelio pueda seguir llegando a muchas vidas con el propósito de poder traer más almas a tu redil. Agradecemos por las palabras que se han compartido, por los mensajes que compartieron los hermanos de la Universidad de Brigham Young y también por las palabras del Elder Walker. Padre, te pedimos en esta noche que tú nos puedas proteger y que puedas permitir que en nuestros corazones pueda existir siempre el amor hacia nuestro prójimo, para poderles conceder de igual manera a ellos el derecho de adorarte conforme a sus deseos y preceptos. Te suplicamos que nos puedas bendecir en esta ardua tarea de poder dar a conocer el mensaje, que podamos a través de nuestro ejemplo permitir que el Evangelio pueda iluminar la vida de otras personas, que tú puedas bendecir nuestros esfuerzos y que nos puedas llenar de fe y de deseo para poder compartir con todos los que necesitan escuchar este maravilloso mensaje. Ahora que partimos a nuestros hogares, que nos puedas llevar con bien, de igual manera a todos los que participaron en esta reunión. Y estas cosas, Padre, las pedimos pidiendo que se haga tu santa voluntad y no la nuestra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.